descriptiva es que era menos costosa, el procesamiento era más rápido. Y había razones para, yo diría, para poder hacer la estadística inferencial. Y las razones eran, por ejemplo, cosa que le estoy diciendo ahora, las razones eran razones de tiempo, razones de costo, ¿no es así? Razones de oportunidad, razones de, muchas veces había que hacer un test, o sea, una prueba, y ese test provocaba destrucción a los elementos unitarios, ¿no es así? Entonces, si destruía los elementos unitarios, convenía hacer el muestreo. Convenía destruir una pequeña parte de la población y no a toda la población. Él se llama la índole destructiva de ciertos test. La índole destructiva de ciertos test. Cuando había poblaciones infinitas, la única manera de hacer era con el muestreo, ¿sí? Entonces, poblaciones infinitas, razones de tiempo, razones de costo, la índole destructiva de ciertos test son razones para elegir, ¿no es así?, la estadística inferencial con respecto a la estadística descriptiva. Y el propósito fundamental o el objetivo fundamental de la estadística inferencial consiste en que a través de una muestra se puede estimar los valores e inferir sobre los parámetros poblacionales de la población. Es decir, que con una muestra yo puedo estimar el valor de los parámetros poblacionales. También le decía en la clase pasada que el estimador es una característica de la muestra y que se representaba con una letra de nuestro alfabeto griego. X barra, media de la muestra, S al cuadrado, varianza de la muestra, S sería desvío estándar de la muestra. En cambio, el parámetro poblacional era una característica de la población. Esa es la diferencia. Una es la característica de la muestra, que es el estimador, y el otro es una característica de la población. Y se simbolizaba con letras del alfabeto griego. Por ejemplo, mu, que era la media aritmética, sigma al cuadrado, que era la varianza, sigma, que era el desvío estándar. Bueno, hemos visto cómo había una serie de conceptos básicos, muestreo. Vamos a repetirlo un poquitito nomás, rápidamente. Muestra, conjunto de la población total o población en miniatura. El estimador, que es una característica de la muestra, lo acabo de decir, que se aplica en la estadística inferencial para estimar los parámetros poblacionales. Ese era el objetivo de la estadística inferencial, ¿sí? El plan de muestreo, que consiste en definir la población a estudiar, establecer el tipo de muestreo a utilizar y calcular el tamaño de la muestra. El marco muestral, que era una lista de todas las unidades muestrales que están disponibles para ser seleccionadas en alguna etapa del proceso de muestreo. Ese marco muestral podía estar, como yo les decía, en una base de datos o en una sábana o papel con el listado de todas las unidades muestrales. Puede no haber marco muestral. Esa ya vamos a ver la diferencia entre tipos de muestreo. La unidad muestral es el elemento disponible para su selección en alguna etapa del proceso muestreo. El marco muestral, si yo veo la lista de ustedes, cada uno de ustedes se llama unidad muestral. Y el marco muestral es la lista de los alumnos que hay en la 2S2. Por ejemplo, si yo fabrico motores y durante el mes he fabricado 100 motores, esos motores tienen un código y a esos códigos lo listo para controlar, ¿no? Así, esa lista de todos esos 100 motores es un marco muestral, ¿eh? Cada motor va a ser una unidad muestral. Entonces yo, si quiero sacar una muestra, voy a tomar de los 100 motores 5 y lo voy a probar y voy a ver qué es lo que pasa con esos 5 motores. Si los 5 motores funcionan bien, voy a inferir que toda la población, o sea, los 100 motores, van a funcionar bien. Esos son los conceptos básicos. Los tipos de muestreo era el probabilístico y el no probabilístico. Y el probabilístico es el muestreo el más reconocido por el estadístico y es el más aconsejable. Requiere de la existencia de un marco muestral. ¿Ve? Acá sí se necesita un marco muestral, porque si no hay marco muestral tenemos que ir al no probabilístico. Las unidades muestrales tienen una probabilidad cierta y conocida de ser seleccionada, incluida en la muestra.
claro, porque al existir el marco muestral podemos calcular la probabilidad. Si yo hablo de los 100 motores, y bueno, va a ser la probabilidad de que un motor salga, va a ser 1/100. En el caso de ustedes, si ustedes son, en este caso son 25 alumnos, la probabilidad de que yo seleccione de los 25, 3 Profe, alumnos, uno sí. ¿Qué pasa, ¿podría hijo? poner pantalla completa? Disculpe. Sí, vamos a ver. Entonces, este es el muestreo más reconocido y, por estadística, el más aconsejable. Requiere de la existencia de un marco muestral y las unidades muestrales tienen una probabilidad cierta y conocida de ser seleccionada e incluida en la muestra. Este tipo de muestreo permite al investigador medir el error muestral, cosa que en el no probabilístico no se puede. La selección de la muestra en el muestreo probabilístico es objetiva. Esto hemos dicho en la clase pasada. El otro muestreo, el otro tipo es el no probabilístico, que surge como consecuencia de no contar con un marco muestral. Al no haber marco muestral no se puede calcular la probabilidad. Y ante la inexistencia del marco muestral no se puede calcular la probabilidad que tiene un elemento de la población para ser incluido en la muestra. En este tipo de muestreo no se puede calcular el error muestral. De hecho, los resultados pueden llevar a contener sesgo o errores, es lo mismo, errores ocultos, lo que hace perder la precisión a la información presentada. La selección de la muestra se basa en el criterio subjetivo del investigador. En el otro, en el probabilístico, el criterio era objetivo, como lo vamos a ver enseguidita nomás. Estos son los diferentes métodos de selección de muestras. Para el muestreo probabilístico está el muestreo simple al azar, el de proporción, el estratificado, el por conglomerado y el sistemático. Y en el no probabilístico están el juicio criterio, el diseño de bola de nieve, por conveniencia, el muestreo por cuota, el del centro comercial. Por razones de tiempo, seguramente vamos a ver en profundidad el muestreo simple al azar. Pero si tengo tiempo, voy a hablar un poquito de cada uno de estos. En caso de que no hable esto, no voy a preguntar en el parcial, sí voy a preguntar sobre el muestreo simple al azar, que es el que vamos a dar. Para el examen final, sí se va a pedir sobre los otros muestreos. Voy a tratar, si es que hay tiempo, de hablar, no así, de cada uno de ellos, como les dije la clase pasada. Entonces entramos al muestreo simple al azar, que este sí lo vamos a tener en cuenta para el parcial. Se llama muestreo simple al azar aquello donde cada muestra posible tiene igual probabilidad de ser elegida. Bueno, por ejemplo, en el caso este que ustedes son, como decía recién, son 27, la probabilidad de que salga alguno de ustedes para integrar la muestra es 1/27. Pero ¿por qué lo puedo hacer? Porque tengo el marco muestral. Y no se olviden que una de las características básicas del muestreo probabilístico es que existe el marco muestral. Entonces, todas las características que tiene el muestreo probabilístico se transfieren al muestreo simple al azar, porque el muestreo simple al azar es un muestreo probabilístico. Tiene marco muestral, se puede calcular la probabilidad, se puede medir el error muestral y la selección es objetiva. En cuanto a la selección objetiva, acá era en lo que hemos quedado la clase pasada, la selección puede ser por bolillero, fichero o tabla de número aleatorio. Bueno, bolillero hay que poner la cantidad de bolillas que sean. Si son ustedes acá, por ejemplo, 27, puedo poner 27 bolillas, desde 0,1 hasta el 27, o bien puedo poner bolillas para la decena y para la unidad, no así dos bolilleros. No así en los ficheros es llenar las 27 fichas con el nombre, todos los datos de ustedes, y en la tabla de número aleatorio no así es, como yo les contaba, figura en los programas de computación o en los anexos de los libros de matemática o de estadística. En los bolilleros, ustedes para usar los bolilleros necesitan a los 27 enumerarlos. Yo lo tengo, tengo acá que digo que son 27, entonces tengo el listado de la A hasta la Z y lo enumero 01, 02, 03 hasta el 27. ¿Sí? Eso hace de que yo la cantidad de bolillas que yo necesite. Bueno, por supuesto que lo más caro son el bolillero y los ficheros, mientras que el más barato de usar es la tabla, el número aleatorio. ¿Por qué es barato? Porque saca una fotocopia de la tabla y pueden empezar a trabajar. Y se trabaja lo mismo que con los bolilleros o los ficheros. Los pasos para realizar un plan de muestreo era definir la población a estudiar. Yo tengo que saber claramente a qué población voy a atacar, ¿no? Así, a qué población voy a ir a buscar para sacar la muestra, ¿no? Así. Buscar el marco muestral, o sea, el listado de las unidades muestrales de esa población, calcular el tamaño de la muestra, o sea, el n chiquitito, que ya lo vamos a ver más adelante, aplicar las técnicas y métodos de selección, que es lo que viene, ¿no? Así ya lo vamos a ver, la presentación de la información
estimación se la puede hacer a través de distribuciones de frecuencia, ¿no? Así, y de gráficos, ¿no? Así como lo mismo que la estadística descriptiva. Ustedes no se olviden que la definición de estadística decía la recopilación, la presentación. Y la presentación puede ser tabular o gráfica. Y acá es lo mismo, la presentación tabular es distribución de frecuencia y la gráfica es, bueno, ya sea depende de la variable con que estemos trabajando. Serán diagramas de barras, serán diagramas circulares, si es una cuantitativa continua será un histograma, un polígono de frecuencia, bueno, lo mismo que en el caso de la estadística descriptiva. Calcular los estimadores, ¿no? Así, el X barra, el S al cuadrado, el S, en base a los datos, ¿no? Así que salen de la distribución de frecuencia, y realizar la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis se realiza a efecto de verificar si la hipótesis que nos hemos planteado se la va a aceptar o se la va a rechazar. Bueno, yo les decía que los métodos de selección de muestra era lo que venía, y creo que esto también lo hemos hablado, se llaman con reposición y con repetición, y los estadísticos les llaman con y con, o puede ser sin reposición y sin repetición, y los estadísticos los llaman sin y sin. El con reposición y con repetición, ¿en qué consiste? Se extrae una bolilla, se anota su número, y se repone la bolilla al bolillero. La cantidad de muestra posible, que se simboliza C mayúscula, M mayúscula, P mayúscula, así, en el caso del con y con, es CMP igual a N, la población, la simbología de la población, la N mayúscula, elevado a la N minúscula. N elevado a la N. Ya enseguida vamos a ver la aplicación de esto y ahí se van a dar cuenta. Este método se utiliza cuando la población es muy pequeña. No se olvide. Con y con se utiliza cuando la población es muy pequeña. Sin reposición y sin repetición. Sin y sin. Extrae una bolilla, anota su número y no se repone al bolillero. ¿Sí? Entonces, no hay reposición y tampoco hay repetición de ese número. Por ejemplo, tengo 10 bolillas, del 1 al 01 al 10. Sale la bolilla 1, en este caso, anoto el número, la dejo afuera y me quedan ya 9 bolillas. Entonces, ese 01 no se va a repetir. Por eso dice, sin reposición, no reponemos la bolilla al bolillero, y sin repetición, porque ese número ya no se va a poder repetir. El CMP, o sea, la cantidad de muestras posible, surge del cociente de entre n, que es la... Sí. Sí. Disculpe la consulta. Es en donde dice con reposición y con repetición, Sí. es muy posible que el número ese de cada bolilla se vuelva a repetir cuando yo lo vuelvo a extraer. Lo volvés a poner, no extraer, claro. Lo voy a poner. En el bolillero y la podés volver a extraer, claro. Por eso se llama con reposición y con repetición. Cosa que en el sin reposición y sin repetición ya no ocurre. ¿Entendés? Porque vos, al sacar la bolilla, no la reponés al bolillero, la dejas afuera. Y entonces, si vos tenías 10 bolillas y saca una y sale el número 5, ese 5 queda afuera. Ya no te quedan 10 en el bolillero, sino te quedan 9. En cambio, en el con y con, al devolverla, siguen quedando de 10. ¿Entendés lo que te digo? ¿Sí? ¿Entendés? ¿Se entiende, ingeniero? Bueno, Profe. ya vamos a ver un ejemplo, ahora enseguidita, y te vas a dar cuenta. Se trae una bolilla, se anota su número y no se repone el bolillero. La cantidad de muestras posibles, CMP, surge del cociente de n, que es la población, es n factorial, dividido entre n chiquitito factorial, abro paréntesis y digo n menos n factorial. Entonces, n en el numerador, n factorial, ya lo vamos a ver enseguida la fórmula, pero colóquenla ustedes ahí en sus anotaciones, es n factorial, el n mayúsculo factorial, dividido en el n chiquitito factorial, multiplicado, abro paréntesis, por n menos n factorial. Eso se llama CMP. ¿Qué significa CMP? Como hace rato, cantidad de muestras posibles. Este método es el más usado, especialmente cuando la población es grande comparada con el tamaño de la muestra n. ¿Qué quiero decir? Cuando se trata de una población pequeña, el que conviene es el con y con, por la cantidad de combinaciones posibles que hay. Cuando se trata de una población grande, conviene el sin y sin, ¿no es así? O sea, el sin reposición y sin repetición. Si yo trabajo
con todas las combinaciones que surgen de la cantidad de muestras posibles, estoy trabajando como si fuera descriptivo, o sea, con toda la población. Entonces, por eso es que solamente sacamos el N que necesitamos, no sacamos todas las combinaciones. Todas las combinaciones son para saber cuántas muestras posibles se pueden dar, pero no trabajamos con todas, porque si trabajaríamos con todas, estaríamos trabajando como si fuera de estadística descriptiva. Ya van a ver acá en las acotaciones que hago y en el ejemplo cómo sería eso. Seguida no. Bueno, ustedes saben que dice ahí calcular los estimadores. Miren, acá decía, si ustedes se acuerdan, dice calcular los estimadores. Calcular los estimadores. Para calcular los estimadores hay dos tipos de estimación. Una estimación que se llama puntual y otra estimación que se llama por intervalo. La estimación puntual es la aplicación de una fórmula en donde sale un solo número, por eso se llama puntual. Mientras que la estimación por intervalo, digamos, se hace entre dos límites. Un límite inferior y un límite superior, como si fuera una clase, porque hay un límite inferior y eso se llama intervalo. Y entre esos valores varía la estimación del parámetro poblacional. Para poder calcular la estimación por intervalo, esto es importantísimo, resulta necesario hacer la estimación puntual. Y ya lo van a ver en la fórmula cuando veamos enseguida. La estimación puntual resulta muy necesaria para poder hacer la estimación por intervalo. No hacemos la estimación puntual, no vamos a poder trabajar con la estimación por intervalo. El proceso de deducción estadística, hay dos para eso, para la estimación puntual, hay dos procesos. Uno se llama el de deducción estadística y otro se llama el de inducción estadística. La diferencia entre estos dos es que el de deducción estadística es eminentemente teórico. Quiere decir que la teoría avala a lo práctico que es la inducción estadística. Nosotros hacemos de investigación esos motores que yo les decía, ¿no es así? Lo teórico va a avalar lo que ustedes hagan en la práctica. Lo que se hace y lo que se utiliza es el proceso de inducción estadística, que es lo práctico. ¿Por qué? Porque lo teórico lo vamos a ver ahora, cómo lo teórico avala lo práctico, cómo confirma lo que dice lo práctico. Entonces, el proceso de deducción estadística es un apoyo para decir, lo práctico que estoy haciendo yo, que estoy utilizando, es confiable, ¿me entiendes? Y está verificado por lo teórico. Entonces, ¿qué es el proceso de deducción estadística? Es aquel en donde se explicará cómo transmite la población sus características a toda la muestra posible que puedan generarse de ella. Cómo la población transmite todas sus características a toda la muestra posible que puedan generarse de ella. Las características poblacionales, así no se olviden, son, por ejemplo, la media, el mu, sigma al cuadrado, sigma. ¿Cómo ha transmitido esa característica de la población a esas muestras que pueden generarse de ella? El proceso de inducción estadística, que es el eminente práctico, es aquel en donde, en base al conocimiento que se logra de deducción logrado en el proceso anterior, se explicará de qué población proviene la muestra. Claro, porque nosotros tenemos que saber de qué tipo de población proviene, si una población homogénea, si una población heterogénea, ¿me entienden? Entonces, por eso es que nosotros lo que utilizamos cuando hacemos la investigación es el proceso de inducción estadística. El proceso de deducción estadística, vuelvo a repetirle, yo podría decirle directamente, le doy el proceso de inducción estadística, ¿no es así? Y ustedes lo aplican. Pero esto hay que establecer la filosofía, o sea, la causa, y cómo se comprueba eso. Por eso es que aparece el proceso de deducción estadística. Es más fácil decirle, mira, utilicemos directamente el de inducción estadística y otra cosa. No, lo que ustedes tienen que entender es que este proceso de inducción estadística tiene un basamento teórico y ese basamento teórico es lo que se llama el proceso de deducción estadística. Cuando hagan la investigación, ustedes directamente van a aplicar el de inducción estadística, que es el práctico, pero van a pensar y van a saber que esto que están aplicando es confiable y, digamos, lo podemos hacer sin ningún tipo de incertidumbre, porque muchas veces podemos tener incertidumbre en que los resultados que nosotros logremos no sean los correctos. Entonces, por eso es que el proceso de deducción estadística está avalando lo que está haciendo la práctica, ¿entienden? Los dos procesos los vamos a ver ahora y ustedes se van a dar cuenta qué es lo que tienen que aplicar y qué es lo que no tienen que aplicar.
Lo que tienen que aplicar, como les dije, va a ser el proceso de inducción estadística. Lo otro va a servir para comprobar. Va a haber acá, después de esto vamos a ver una serie de teoremas, y esos teoremas van a ver cómo se lo comprueba, es decir, teoremas que lo van a aplicar en la práctica, pero que van a ser comprobados por el proceso de deducción estadística. Bien, antes de entrar a eso, vamos a hacer algunas acotaciones que me interesaría que ustedes las recuerden cuando estemos trabajando, no así, porque si ustedes las recuerdan cuando estamos trabajando, seguramente que lo van a entender mejor. En los problemas reales, o sea, cuando yo tengo que hacer una investigación, algo real, el valor de la media poblacional, o sea, mu, ¿no? Así, es un parámetro poblacional mu, no la conocemos, no conocemos el valor de la media poblacional. Y lo que se está tratando es de estimar su valor a través de un estimador que surge de una muestra. Por eso yo le decía que el estimador era el que estimaba al parámetro poblacional. Entonces, en los problemas reales no conocemos el valor de la media poblacional, que es mu. Y lo que se está tratando es de estimar su valor a través del estimador que surge, digamos, del análisis de la muestra. Puede ocurrir que el valor del estimador sea igual al de mu. Supongamos mu vale 2 y el X barra que saquemos sea igual a 2. Como no lo conocemos, no sabemos si eso es así. O distinto al parámetro poblacional. Puede ocurrir que en vez de, si mu es 2, ahora lo vamos a hacer al ejemplo, van a ver ustedes cómo lo deductivo, o sea, de deducción estadística, vemos después lo de inducción estadística y vamos a comparar esto que estamos diciendo acá. Puede ocurrir que el valor del estimador sea igual o distinto al parámetro poblacional. Si es igual, supongamos si mu vale 2 y el estimador vale 2, va a ser igual. O si es distinto, supongamos si vale 4, el estimador y el parámetro poblacional vale 2, ves que son distintos. La diferencia entre esos dos valores se llama error muestral. O sea, supongamos, si la media vale 2 y el estimador, que es lo que yo realmente estoy haciendo, vale 2, ¿cuánto es el error muestral? ¿Qué opinan? Si es una diferencia, si es una resta. Es X barra menos mu el error muestral. ¿Cuánto será entonces? 2 menos 2, ¿cuánto da? 0. 0. Cero, No profesor. hay error muestral. Si es igual. Pero ya vamos a ver. Y si es distinto, si por ejemplo el parámetro poblacional vale 2 y el X barra vale 4, ¿cuánto va a ser el error muestral? 4 menos 2, ¿cuánto es? El error muestral vale 2. ¿Es o no es así? ¿Sí? Voy a volver a repetir esto. Esto es importante que lo sepan, porque si no lo saben, es decir, estas acotaciones las tienen que tener en mente. En los problemas reales no conocemos el valor de la media poblacional y lo que se está tratando es de estimar su valor a través de un estimador. Puede ocurrir que el valor del estimador, ese estimador que es lo que hemos calculado, ese estimador es inducción estadística. Esto de la media poblacional es deducción estadística. Entonces, puede ocurrir que el valor del estimador, inducción estadística, sea igual o distinto al parámetro poblacional, deducción estadística. La diferencia entre estos dos valores se llama error muestral. El EM se simboliza EM, error muestral, igual a X barra menos mu. Bueno, y acá viene otra acotación que ya la dije hace rato, que si calculamos toda la muestra posible, estaríamos trabajando con toda la población. Por eso les decía que si esa cantidad de muestras posibles, ese CMP que decía en el caso del CONICON, N de la población elevado a la N me da 5 y trabajo con las 5 muestras posibles, estoy trabajando con toda la población. Y si estoy trabajando con toda la población, no es así, estoy, digamos, en un proceso de deducción estadística que es la estadística descriptiva. Por eso es que es teórico. Nosotros acá no trabajamos con todas las muestras, porque trabajamos con una de las muestras directamente. El N igual a 2, sacamos 2 alumnos y lo pasamos acá. Pero la combinación puede ser mucha, ¿me entiendes? Y una de esas combinaciones va a salir. Bueno, ya lo vamos a ver enseguida. A partir de todos estos estimadores, si trabajara con todos los estimadores, se puede formar una distribución muestral de X barra, se llama. La distribución muestral del estimador o de X barra, no es así, es como si trabajaríamos con toda la población, o sea, como si estaría trabajando con, digamos, con la estadística descriptiva. De esa distribución muestral de X barra, que es trabajar con toda la población,
podemos calcular su media, la varianza y la desviación estándar. Y van a ver ustedes cómo el cálculo de esto va a corroborar lo que hagamos nosotros en la inducción estadística. Entonces, calculamos todas las muestras posibles, estaríamos trabajando con toda la población. Deducción estadística. A partir de todos estos estimadores, o sea, de toda la población, o de todas las combinaciones posibles, se puede construir la distribución muestral de X-barra que estamos calculando. Deducción estadística, porque esto no se hace tampoco cuando hacemos una investigación. Esto vamos a hacer por el proceso de deducción estadística, que es eminentemente teórico, para corroborar lo que dice el proceso de inducción estadística. De esa distribución muestral de X-barra, podemos calcular su media, la varianza y la desviación estándar. Y también eso es proceso de deducción estadística. ¿Para qué se calcula esto? Para corroborar que los resultados que nos da el proceso de inducción estadística, digamos, son confiables. Ahora lo van a ver. Bueno, seguimos con la estimación puntual. En el esquema CONICOM aparece el teorema 1 y el teorema 2. Bueno, ¿qué dice el teorema 1? Dice que la media de la población es igual al estimador de la misma y a la media de la distribución muestral. En símbolo pongan así. Mu es igual al estimador de la misma, es E mayúscula, entre paréntesis, X barra. Cierren paréntesis. Mu es igual a E mayúscula, entre paréntesis, X barra. Y es igual a mu de X barra. Mu subíndice X barra. Entonces, mu es igual a E de X barra y es igual a mu de X barra. Mu es la media de la población. E de X barra es el estimador. Y la media de la distribución muestral es mu de X barra. ¿Qué nos dice este teorema? Este teorema nos dice que el estimador es un estimador insesgado. ¿Qué significa? Hace rato decíamos que el sesgo era error. Al decir insesgado es que no tiene error. ¿Por qué? Pues todos los valores de los estimadores posibles giran alrededor de la media poblacional. Este teorema nos dice que el estimador es un estimador insesgado, pues todos los valores de los estimadores posibles giran alrededor. Este teorema 1 es esto de los 35 alumnos, saco una muestra de tamaño 2, elijo 2 alumnos. Entonces, calculo el estimador, que supongamos que le pregunte y lo califique a los dos de una prueba. Le hago una prueba. Y saco el estimador. El estimador va a ser 8 más 9, 17. Dividido en 2, 8,50. Entonces, la calificación del estimador va a ser 8,50. Entonces, yo estimo que la media de la población, o sea, que si yo hubiera tomado la prueba a todos los alumnos, a los 35, hubiera salido entre 8,50, 9 o 7, entre 7 y 9, por ejemplo. Eso me está diciendo que E de X barra vale 8,50. Entonces voy a decir que mu, que no lo conozco, es igual al estimador de X barra, que es el 8,50, y a la media de distribución muestral, que también me va a salir 8,50. Ya van a ver ustedes. Entonces, eso es lo que aplico. Saco la muestra, calculo el estimador y aplico este teorema. Digo, afirmo con este teorema. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué afirmamos con este teorema? Este teorema nos dice que el estimador es un estimador insesgado, que si 8,50 no tiene sesgo, pues todos los valores de los estimadores posibles giran alrededor de la media poblacional. Para que eso ocurra, que sea insesgado, es necesario que la variabilidad de la población sea pequeña, o sea que el sigma cuadrado tienda a 0, o sea que no haya mucha variabilidad. Por eso decimos siempre de que cuando sacamos una muestra, la población tiene que ser homogénea. ¿Para qué? Para que la muestra sea representativa de la población. Entonces, si nosotros sacamos una muestra sobre una población heterogénea, acá ya este teorema 1 no se va a dar. Lo podemos plantear, pero ¿a dónde va a rebotar? Con el teorema 2, porque el teorema 2 va a ratificar lo que dice el teorema 1. El teorema 2 habla ya de la variabilidad. Si la variabilidad de la población es demasiado grande,
el teorema 2 va a salir demasiado grande y va a decir, no, no se cumple el teorema 1 porque es sesgado. Ahora, si la variabilidad de la población es pequeña y tiende a ser homogénea, entonces el teorema 2 no, ¿qué nos va a decir? Sí, la variabilidad de la población es pequeña, por lo tanto, se cumple lo que dice el teorema 1. Entonces, ¿qué dice el teorema 2? La varianza de la distribución muestral es igual al cociente. O sea, sigma al cuadrado de x barra, pongan, sigma al cuadrado de x barra es igual a sigma al cuadrado de x dividido en n. Eso se llama la varianza de la distribución muestral es igual al cociente entre la varianza de la población y el tamaño de la muestra. Vuelvo a repetir, teorema 2, sigma al cuadrado de x barra igual a sigma al cuadrado de x dividido en n. Y el resultado de esto es pequeño, ratifica lo que dice el teorema 1. O sea, la afirmación que hicimos nosotros en el 1 va a estar ratificada por el teorema 2. Eso es lo que yo les digo, les repito, es la inducción estadística. Esto es lo que aplicamos nosotros. Lo vamos a ver en un ejemplo, a ver si está acá. No, perdón, voy a seguir con los temas, ya va a aparecer el ejemplo enseguida, y vamos a verlo a la aplicación de estos teoremas. En los esquemas sin y sin, no es así, es idem al teorema 1. Nosotros sacamos la muestra, ¿no es así? Sacamos la muestra y sacamos el estimador y decimos que ese estimador es el mu igual a e de x barra igual a mu de x barra. Y es un estimador insesgado por todos los valores que giran alrededor del mismo. O sea, todos los valores de los estimadores giran alrededor de la media poblacional. Bien, el teorema 4 va a sigma 2 en el CONICON ratificaba lo que decía el teorema 1, el teorema 4 va a ratificar lo que dice el teorema 3. Entonces acá viene que la varianza de la distribución muestral, o sea, sigma al cuadrado de x barra, es igual al sigma cuadrado de la población, sigma cuadrado de x, o sea, dividido en n, igual que lo que teníamos en el teorema 2. Pero a eso hay que multiplicarlo por un factor de corrección. ¿Por qué el factor de corrección? Porque no se devuelve la bolilla al bolillero. Acá es sin reposiciones y hay que aplicar un factor de corrección. Este factor es igual al cociente entre n menos n sobre n menos 1. O sea, sigma al cuadrado de x barra es igual a sigma al cuadrado de x dividido en el n chiquitito, después multiplicado, por n menos n en el numerador dividido por n menos 1 en el denominador, en donde el primer n es la población y el otro n es el tamaño de la muestra. Eso va en el numerador. Y en el denominador del factor de corrección es n menos 1. Vuelvo a repetir. Sigma al cuadrado de x barra es igual a sigma al cuadrado de x dividido en n. Abran corchete y pongan en un cociente, hagan una línea de quebrado y en el numerador pongan n mayúscula menos n entre paréntesis y en el denominador pongan entre paréntesis n mayúscula menos 1. Cierren el corchete, cierren el paréntesis, cierren el corchete y ahí está la fórmula del teorema número 4. Si el resultado de este teorema, vuelvo a repetir, igual que en el anterior, que el teorema 2, nos da un valor pequeño, estamos ratificando la afirmación que hicimos en el teorema 3. Profe, ¿qué implicaba lo que estaba en el numerador n menos n? No, vuelvo a repetir. La varianza de la distribución muestral del teorema 4 es igual. Sigma al cuadrado de x barra, anota, sigma al cuadrado de x barra, igual. Sí, tengo anotado por eso. Dividido en n. Abrí corchete, ¿sí? Y traza una línea de quebrado. En el numerador de esa línea de quebrado va a poner n mayúscula menos n entre paréntesis, n chiquitita, entre paréntesis. Y en el denominador va a poner n mayúscula menos 1, entre paréntesis. Y va a cerrar el corchete. ¿Por qué aparece ese que se llama factor de corrección? Eso que está dentro del corchete. ¿Por qué? Porque no devolvemos la bolilla al bolillero. Es, digamos, un factor de corrección porque este esquema no devuelve la bolilla al bolillero. Por eso es el sin y sin. Entonces la cantidad de combinaciones son mucho menores, ¿sí? Y entonces el factor de corrección, para igualarlo al caso del con y con, se aplica este factor de corrección para darle una cierta homogeneidad al resultado del teorema 4. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. No,
Bueno, vamos a la estimación puntual. Y ahí va a venir después el ejemplo. ¿En qué consiste la estimación puntual? Yo le dije hace rato, es mediante la aplicación de una fórmula. Si yo aplico la fórmula del X barra, me va a dar un solo resultado, un solo número, ¿sí? Y ese número es el estimador de mu, por ejemplo. El X barra estima mu. Calculo el X barra y va a ver, ya vamos a calcular enseguida nomás, y ese resultado va a estimar el valor de mu. Entonces eso se llama estimación puntual. Es generalmente un solo resultado. Ahora, la otro tipo de estimación que yo le presentaba hace rato y le hablaba es la estimación por intervalo. Se estima el valor del parámetro a través de un intervalo que contiene dos límites. Yo le decía, al igual que en la clase, el intervalo tiene un límite inferior, como dice acá, este intervalo tiene un límite inferior y tiene un límite superior. Por supuesto que estos límites están conformados por el estimador puntual. Yo les decía que para poder calcular la estimación por intervalo era necesario calcular la estimación puntual. Y este estimador puntual se lo multiplica por un desvío con respecto a la media poblacional y por la varianza de la distribución muestral, o sea, por lo que acabamos de calcular en el teorema 2 o en el teorema 4. ¿No es así? Ya lo vamos a ver ahora enseguidita nomás, si tenemos tiempo, si no en la próxima clase. Y hay que establecer un nivel de confianza, que también ya les voy a explicar qué significa ese nivel de confianza. Entonces, lo que sí tiene que quedar en claro es que la estimación puntual es la aplicación de una fórmula y ese resultado es uno solo. Entonces se llama estimación puntual, es puntual. En cambio, la estimación por intervalo, lo estimamos al parámetro a través de un intervalo que tiene dos límites, un límite inferior y un límite superior. Y esos dos límites ya van a ver cómo están conformados. Están conformados por el estimador puntual multiplicado por el desvío con respecto a la media poblacional, que ya lo vamos a ver, se llama T, y por la varianza de la distribución muestral, o sea, sigma al cuadrado de X barra. Ese sigma al cuadrado de X barra, ¿de dónde lo sacamos? Del teorema número 2, si es con y con, o del teorema número 4, si es sin y sin. Y por supuesto, relacionado con un nivel de confianza que se llama gamma. Ya lo van a ver también enseguida. La interpretación, esto también tomen nota, la interpretación del intervalo de confianza es la siguiente. Si se hicieran toda la muestra posible, o sea, si trabajara con la estadística descriptiva, eso es, digamos, no se olviden que eso es deducción estadística. Si se hicieran toda la muestra posible y se calcularan todos los intervalos de confianza en el tanto por ciento del nivel de, por ejemplo, en el 95, o en el 99, o en el, o en el 90% de ellos, si diera un nivel de confianza del 90, serían el 90% de ellos, los límites contendrían el valor de la media poblacional. Esa es la interpretación del intervalo de confianza. Si se hicieran todas las muestras posibles, se calcularan todos los intervalos de confianza, ahí estaría trabajando con todas las muestras posibles, porque cada muestra tiene, digamos, un X barra o un estimador, y puedo calcular un intervalo para cada muestra. Entonces, en el 90% de ellos, si fuera la confianza del 90 o el 95 o en el 99, depende de lo que yo haya elegido, los límites contendrán el valor de la media poblacional. Entonces, todo esto lo vamos a ver en un ejercicio, enseguida nomás, para que ustedes vean que todo lo teórico no es así se aplica. Pero es clarísimo que hay dos tipos de estimación, la puntual y por la intervalo. La puntual, aplicación de la fórmula, y por el intervalo, es un intervalo que tiene dos límites, un límite inferior y un límite superior. Y el límite inferior, tanto como el límite inferior y el superior, está compuesto, como yo les decía, por el estimador puntual, es decir, que es necesario calcularlo, multiplicado por el desvío con respecto a la media poblacional y por la varianza de la distribución muestral. ¿Cuál era la varianza de la distribución muestral? Era sigma al cuadrado de X barra. Sigma al cuadrado de X barra, si ustedes ven la diapositiva anterior y la anterior, van a ver que está en el teorema 2 y en el teorema 4, ya sea con y con o sin y sin. En el teorema 2 es con y con, y el teorema 4 es sin y sin. Con un nivel de confianza que se llama gamma, y que lo vamos a, ese nivel de confianza puede ser del 90, del 95 o del 99. Eso lo saca de una tabla, y puede ser también 91, 92, pero los más usados son 90, 95 y 99. La interpretación del intervalo de confianza, de ese intervalo que lo vamos a calcular, es, si supongamos que hubiera elegido un nivel de confianza del 95%, sería así, si se hicieran todas las muestras posibles, hay 15 muestras, voy a calcular 15 intervalos de confianza, y si calcularan todos los intervalos de confianza, o sea, los 15, en el 95% de esos 15, ¿no es así? Los límites contendrían el valor de la media poblacional.
y solamente un 5% no lo contendría. Es decir, que no le da la exactitud, ¿me entiendes? Sino le dice, bueno, sí, de todos los intervalos de confianza, este por ciento, que es el nivel de confianza, van a tener, digamos, van a contener el valor de mu. En cambio, el otro por ciento, que si fuera el 5, el 95, el 5% va a ser de error. ¿Por qué? Porque no lo contiene, no lo va a contener al valor de la media población. Bien, acá está la aplicación de un ejemplo, ¿sí? En la estadística comercial se llama estimación puntual. Acá vamos a aplicar todo lo que acabamos de ver. Así que a mí me interesaría que tratemos de recordarles. Si no lo recuerdan, me preguntan y yo lo llevo a la diapositiva donde está lo que estábamos diciendo. Yo voy a empezar diciendo de que habíamos empezado hablando de un proceso de deducción estadística que era teórico y un proceso de inducción estadística que era eminentemente práctico. Y yo les decía que cuando uno hace una investigación, aplica el de inducción estadística. Acá lo voy a aplicar a los dos, a efecto de que ustedes vean cómo es el de deducción y cómo es el de inducción. Y acá les voy a ir diciendo, cuando vamos trabajando, voy a decir, esto es deducción. ¿Qué quiere decir? No se utiliza en la investigación, pero usted lo tiene que saber porque eso va a ratificar o va a darle la confiabilidad necesaria al proceso de inducción estadística. Bueno, eso es lo que yo les dije hace rato. Bueno, acá vamos a empezar a leer este ejemplo para que ustedes lo puedan entender. Supongamos que tenemos una población de operadores de computación en un departamento de una compañía. Operadores son los que ingresan datos, son los que manejan las aplicaciones, son los que manejan el software. Por ejemplo, un operador conoce del Excel, conoce del Word, ¿entiendes? Bueno, entonces es un operador. Por ejemplo, y son los que hacen las notas, son todos los que les pide generalmente el gerente o los funcionarios de la empresa que hagan, especialmente con el área de computación, o sea, con la computadora, con un notebook, con una computadora de escritorio, con lo que sea. Supongamos entonces que tenemos una población de operadores de computación en un departamento de una compañía, a lo que se le pide que realizan la misma tarea. O sea, le dice, mira, vamos a poner solamente 3 operadores para no hacerlo tan grande y podamos aplicar los dos procesos, el de deducción y de inducción estadística. Toma, hace la nota. Y una nota igual para A, una nota igual para B y una nota igual para C. ¿Sí? Entonces, decimos, haga la misma nota a A, B y a C, a fin de determinar el promedio de errores que tienen o que cometen esos empleados. Y bueno, y de esa manera ver la cantidad de errores para ver si los capacitamos o no los capacitamos. ¿Me entiendes? Una vez terminada la tarea, la controlamos y el número de errores cometidos por cada uno fue el siguiente. Bueno, entonces le damos la nota, que la haga, la empiezan a escribir, le decimos 10 minutos, a los 10 minutos le sacamos la nota y le decimos, a ver, esto ha cometido este error, este error, este error. Bueno, ¿cuántos errores ha cometido el A? Ha cometido 2. ¿Cuántos errores ha cometido el B? 3. ¿Cuántos errores ha cometido el C? 1 error. Esta es la población. Es una población muy pequeña. ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de método se puede aplicar acá? ¿El con y con o el sin y sin? Sin y sin. ¿Qué opinan? Bueno, miren, yo lo voy a llevar de nuevo. El con y con, porque es población muy chica. Ahí está. Ahí lo acaban de decir ustedes. Sí, perdón, sí, conviene el con y con porque es una población pequeña. Dice, cuando la población, como dice, es muy pequeña, ¿ves? Entonces, todo lo que yo he dicho, lo estoy aplicando acá. Lo vamos a aplicar a los dos, a pesar de eso, lo vamos a aplicar a los dos, para que ustedes vean en el ejemplo. Bueno, pero vuelvo a repetir, diferenciemos. Esto que estoy hablando acá es población, es estadística descriptiva, y esto es deducción estadística. No se hace, porque si estamos en la estadística inferencial, estamos sacando una muestra, chicos. Entonces no estamos trabajando con toda la población. Pero yo acá voy a trabajar con toda la población para que ustedes vean a dónde llegamos, ¿no? Esto es toda la población. Son tres operadores así, que cometen esta cantidad de errores. Si usted me pregunta, ¿qué haría usted? ¿Utilizaría la descriptiva o la inferencial? Y yo les digo, al ser tan pequeña la población, utilizaría la descriptiva. ¿Por qué? Porque no voy a tener error muestral. Pero como estamos en la estadística inferencial, ¿no es así? Y hay que explicar todo lo que acabamos de decir con un ejemplo que nos permita, o si no vamos a estar hasta el año que viene con un ejemplo. Entonces he tomado un ejemplo didáctico
¿no es así?, de 3 operadores. En la realidad, si fueran los 3 operadores, yo les digo, no hagan diferencial, hagan descriptiva. ¿Me entienden lo que les digo? Pero la vamos a hacer a la descriptiva y la vamos a hacer a la diferencial. Lo hago a esto a efecto de que ustedes vean cómo trabaja el proceso de deducción estadística y el de inducción estadística. Esto es eminentemente deducción estadística. ¿Cómo sería? Y bueno, esta sería la información de toda la población. Ahí le acabo de decir, n igual a 3. A, B y C son 3 los elementos unitarios. Y si aplicamos la estadística descriptiva, que era la que ustedes rindieron para la primera parcial, proceso de deducción estadística, eminentemente teórico, valor de los parámetros poblacionales, acuérdense la acotación, a ver, vamos a volver a la acotación. Ahí está. En los problemas reales no conocemos el valor de la media poblacional. Acá yo lo voy a hacer que ustedes lo conozcan, ¿me entienden? Para que vean cómo es el error mutual. Bueno, acá la media aritmética, como son poquitos, la podemos calcular y la estamos haciendo en forma hipotética para poder aplicar deducción versus inducción. Entonces, esta sería la información, como yo les dije, de toda la población, proceso de deducción estadística eminentemente teórico y que en la práctica ustedes no lo van a utilizar, pero que yo lo estoy haciendo a efecto de darle la confiabilidad a ustedes de que cuando utilicen la inducción estadística van a llegar a buenos resultados. El valor de los parámetros lo puedo calcular acá, entonces la media aritmética, ¿cómo era? Era 1 sobre n, la sumatoria de x, o sea, 1 sobre 3 por 2 más 3 más 1, 2 más 3, 5, más 1, 6, 6 dividido en 3 me da 2 errores en promedio. Hay 2 errores en promedio. Es el valor de mu, que como les decíamos hace rato, en las acotaciones generalmente no lo conocemos, ¿o no es así? ¿Hemos visto en las acotaciones? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Acotaciones. En los problemas reales no conocemos el valor de la media población. ¿Está claro? Bien. Pero acá la estamos calculando. Acá la calculamos hipotéticamente, es decir, es un ejemplo. No es decir, no, esto no se hace en la práctica. No es que vamos a trabajar con todo, si no estamos trabajando con las dos estadísticas, la descriptiva y la diferencial. Directamente trabajamos con la diferencial. Pero yo estoy haciendo esto para que ustedes vean cómo juega el proceso de deducción estadística, que es teórico, versus el proceso de inducción estadístico, que es el práctico y que es el que ustedes tienen que utilizar. La varianza la puedo calcular. Fíjense si aplicamos la fórmula que hemos aprendido, ¿no? Así, para el primer parcial era 1 sobre n, la sumatoria de x al cuadrado, menos la media elevado al cuadrado. 1/3 por la sumatoria de x al cuadrado es 2 al cuadrado, queda 4, más 3 al cuadrado queda 9, más 1, 9 más 4, 13, más 1, 14. 14 dividido en 3, menos 4 me da 0,66. Esa es la varianza. Si le saco la raíz a ese 0,66, voy a tener el desvío estándar, que sigma va a ser igual a 0,81. ¿Alguna pregunta acá? Por favor. ¿Pregunta? ¿Le puedo hacer una pregunta a ustedes? ¿A cualquiera que me la quiera contestar? ¿Le puedo hacer? A ver. Le voy a hacer una pregunta. Porque es importante que de esta manera aprendemos. Si no me contestan bien, yo voy a decirle, no, hay un error, ¿entienden? No es que yo estoy calificando acá para nada, pero sí me interesa que aprendamos bien. Supongamos que yo le diga, tengo este ejemplo, ¿no es así? ¿Qué aplico acá? ¿En qué aplico la descriptiva o aplico la diferencial? En primer lugar, ¿qué aplico? ¿Qué aplicarían ustedes? En este ejemplo. La descriptiva. Ahora, bien, ¿por qué motivo usted aplica? ¿Quién me contestó? ¿Al Lasarte? No, al CIBAR. Ah, bueno, al CIBAR. Está bien. ¿Por qué aplicaría la descriptiva? A ver, fundamentalmente. Porque conozco la población. Porque conocer la población, pero muchas veces podés conocer la población y no te conviene aplicar la descriptiva. Supongamos que sean 1 millón de operadores. ¿Te conviene aplicar la descriptiva? No. ¿Y qué te convendría entonces aplicar? La diferencial, ¿no es así? Porque saca una muestra. Acá, ¿cuántos operadores son? 3. 3. ¿Te conviene aplicar la diferencial? Si son 3. También. Yo digo que no, porque la descriptiva, si al ser 3 son muy poquititos, y voy a aplicar la descriptiva,
¿no es así? Seguramente que vas a llegar a resultados sin incertidumbre, sin errores muestrales. Pero como estamos acá estudiando la diferencial, yo voy a aplicar digamos, en vez de la descriptiva, voy a aplicar la descriptiva como lo he hecho ahora, pero también voy a aplicar la diferencial. ¿Pero por qué hago esto? Como yo recién te decía, para tratar de diferenciar el proceso de deducción estadística, que es eminentemente teórico, del proceso de inducción estadística, que es eminentemente práctico. He calculado la media de estos tres operadores, he calculado la varianza de estos tres operadores y he calculado el desvío estándar. La media, acuérdense, vale 2 errores en promedio. O sea que de los tres hay un promedio de que cometen 2 errores. Un promedio. La varianza me da 0,66, el desvío estándar 0,81. Vean ustedes, 0,66 tiende a 0, por lo tanto podríamos decir nosotros de que es una población homogénea y podríamos sacar una muestra, ¿no es así?, que sea representativa. Por supuesto, esto en la práctica, cuando ustedes aplican la diferencial, no conocen. ¿Está claro? Lo máximo que pueden conocer es el valor de la varianza. Eso lo pueden conocer. Pero en la práctica esto no se conoce. Pero yo estoy haciéndolo conocer para que ustedes vean, ¿no?, así cómo se trabaja acá. Esto es eminentemente teórico. Vamos ahora a la aplicación de la estadística inferencial. El método que vamos a utilizar va a ser el esquema con y con. ¿Se acuerdan cómo era la cantidad de muestras posible? A ver, lo voy a volver para que veamos el con y con. ¿Cómo era la cantidad de muestras posible? Cantidad de muestras posible. CMP era igual a ¿quién? A N elevado a ¿quién? A la N chiquitita. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, aquí la vamos a aplicar. Dice, si de esta población, de los tres, se seleccionan tamaños de muestra N igual a 2, usando el esquema con y con, ¿habrían cuántas? ¿Cuántas muestras posibles había? N elevado a la N chiquitita. O sea, 3, que es la población, que son los 3 operadores, elevado al cuadrado, que es el tamaño de la muestra, ¿ves? N igual a 2. ¿Sí? 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? 9 muestras posibles. ¿Cuáles son las 9 muestras posibles? Las 9 muestras posibles, si yo tengo A, B y C, voy a volver tengo A, B y C. La primera muestra, como es con y con, o sea, tengo 3 bolillas, la A, la B y la C en el bolillero, imagínense. Muevo y sale la A. Entonces, la primera, como si son de tamaño 2, tengo que sacar 2 bolillas nada más. Entonces, sale la primera, la A. La vuelvo a meter y puede volver a salir la A de nuevo. ¿Qué opinan? En el con y con. Sí. Sí, entonces va a ser la primera combinación que puede salir, va a ser AA. La segunda va a ser AB. La tercera va a ser AC. La cuarta va a ser BA. La quinta BB. Y la sexta BC. La séptima, ¿cuál sería? CA, CB y CC. Bueno, veamos si es cierto lo que hemos dicho. La primera decíamos AA, AB, la segunda, AC, la tercera, BA, BB y BC. CA, CB y CC. Y son las 9 muestras posibles que hemos calculado con la cantidad de muestras posibles de N elevado a la N en el esquema con y con, en este tipo de ejemplo netamente hipotético. ¿Está claro? ¿O no? ¿Han entendido o no han entendido? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, como no podemos calcular media con letras y tienen que ser números, o sea, tiene que ser algo cuantitativo, entonces, para calcular la media, voy a reemplazar en donde dice A la cantidad de errores que tiene A. ¿Cuánto dice que errores que tiene A? En donde dice A le pondré el número 2. En donde dice B le pondré el número 3. Y en donde dice C le pondré el número 1. Entonces, acá tengo A valía 2. Entonces, y la otra A de nuevo va a ser 2, 2. ¿Lo ven? AB va a ser 2, que valía A, y B valía 3, 2, 3. AC va a ser A que valía 2 y C que valía 1, 2, 1. BA va a ser B que valía 3 y A que vale 2, 3, 2. BB va a ser 3, 3. BC va a ser 3, 1. CA que valía 1 y A vale 2, entonces será 1, 2. CB va a ser 1, 3. CC va a ser 1, 1. ¿Ve? Es reemplazable. Esas combinaciones
cualitativas por combinaciones cuantitativas, que son la cantidad de errores, ¿no es así?, que tiene cada uno, ¿no es así?, de los participantes de la población. ¿Han entendido hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, dejen de ver esto y vamos a la parte final del cuadro. Dice, el estimador de cada muestra es X barra y va a ser 1 sobre Sn está más de 1 sobre n chiquitito por la sumatoria de X. Pongan 1 sobre n chiquitito por la sumatoria de X. Este es un proceso de inducción estadística. Bueno, acá vamos a entender bien esto. ¿Cuántas muestras posibles hay acá? Ahí la tienen. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son ahí? Estoy 9. marcando con el 9. Cuando yo haga la muestra, saque la muestra, voy a sacar una sola. O puede salir la 1, o puede salir la 4, o puede salir la 6, o puede salir la 9. Una de ellas. Porque el tamaño de muestra dice n igual a 2. O sea, uno es la primera A y el otro A. Ahí está terminada ya la muestra. Si sale la muestra número 4, va a salir la BA y se terminó. No voy a trabajar con todas. Porque si yo trabajara con todas, acuérdense de las acotaciones. Vamos a ver de nuevo las acotaciones. Por eso les decía que se recuerden. Si calculamos todas las muestras posibles, estaremos trabajando con toda la población. Si yo trabajara con las 9 muestras posibles que hay acá, estaría trabajando con la estadística descriptiva. Acá se saca una sola. ¿Ah? ¿Cuál es? Cualquiera de estas que está acá, cualquiera de estas 9 va a salir. Se llaman muestras posibles. Bien. ¿Cómo calculo el X barra? ¿No? Así, de ese. Aplicando esta formulita. 1 sobre n chiquitito, cambien acá, no es n grande, por la sumatoria de X. Esto sí hacen ustedes. Sacan la muestra número 5, por ejemplo, le sale la BB, va a ser 3, 3. ¿Cómo se calcula la media aplicando esta formulita? Se suma 3 más 3 y se divide en 2. 3 sumatoria de X, que son el 3 y el 3 a la sumatoria de X, tengo que sumar 3 más 3 y el n chiquitito de 2, ahí está, n igual a 2, 3 más 3, 6 dividido en 2 me da el X barra igual a 3. Esa es la estimación puntual. ¿Ven? Si hubiera salido la muestra... Sí. O sea que yo tengo que trabajar con una sola muestra para... Por supuesto, el tamaño n igual a 2. Trabajando con la estadística diferencial, ¿verdad? Claro, tenés que sacar una sola muestra de tamaño n igual a 2. Y el tamaño n igual a 2 es que salió A primero y el segundo A, o ha salido B y el segundo C, y ahí se terminó. Vos sacás esa muestra y calculás el X barra. O sea, la estimación, supongo que te ha salido la 8, o sea, CB. Entonces vos vas a decir 1, 3. ¿Cuál es el X barra? El estimador. 1 más 3, 4 dividido en 2 me da 2. Todo esto son los X barras de cada una de las muestras posibles. Si yo trabajara con todas, estoy trabajando con la estadística descriptiva. ¿Está claro o no está claro? ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende? Bien. Por ejemplo, ¿Profe? ahí abajo, sigamos, sí. ¿Qué venía a ser la segunda columna? No me quedó claro después de la tercera columna, perdón. Y es la cuantificación de los operadores, de los errores de los operadores. Vos tenés A, volvamos hacia atrás. ¿Cuántos errores ha cometido A? 2. ¿Cuántos errores ha cometido B? 3. Entonces, donde aparezca la A, vamos a poner el 2. En donde aparezca la B, vamos a poner 3. Y donde aparezca el C, vamos a poner un error. Bueno, eso es lo que hicimos. ¿No es así? Para cuantificarlo, para darle número y poder calcular. Si yo quiero calcular el X barra, A más A dividido en 2, ¿qué me va a dar? Nada. No sé si me entendés. En cambio, si yo coloco los errores, ¿no es así? Voy a sacar un X barra de los errores, o sea, el promedio de los errores. Bueno, si hubiera salido la octava, CB, reemplazo el C, que es 1, y el B, que vale 3, sumo los dos valores, 1 más 3, lo divido en 2 y me da 2 de X barra. O sea, una sola muestra de esta va a salir. Si yo trabajara con todas, les vuelvo a repetir, las acotaciones dicen que estamos trabajando con toda la población y estaríamos en la estadística descriptiva. Bueno, ahí vamos al final de la hoja. Ya con esto vamos a dar por terminar la clase para no confundirlo más, y en la próxima clase vamos a entrar ya a, ¿cómo se llama? Vamos a entrar a madurar este ejemplo, y a partir de allí vamos a aplicar los teoremas. Bueno, por ejemplo, si sale la muestra número 2, vamos a la muestra. ¿Cuál es dámelo usted de la muestra 2, Leguizamón. ¿Cuál es la muestra 2? Léemela, así en la fila. Muestra número 2. ¿Cuál es? La muestra número 2 es la AB. Bien, ¿cuántos son los valores de AB? 2, 3, ¿no es así? 2, 3. Sí. ¿Cuál es la media?
2,5. Bueno, ahí. Por ejemplo, si sale la muestra número 2, el X barra, ¿cuánto vale? 2,5. Ahí está. ¿Lo ve abajo? ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? Ahí le estoy marcando con el puntero. Si sale la muestra número 2, el X barra, ¿cuánto vale? 2,5. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Supongamos si hubiera salido la muestra 7, ¿cuánto vale el X barra? 1,5. 1,5. Y así se la lee a toda. ¿Eh? Bueno, en los problemas reales no conocemos el valor del parámetro poblacional, mu, o sea, estamos en la acotación. Miren, voy a volver a la acotación. En los problemas reales no conocemos el valor de la media poblacional. Y aquí he colocado de nuevo lo mismo. En los problemas reales no conocemos el valor de mu. Y estamos tratando de estimar su valor. Así, a través del estimador de X barra. Si al sacar una muestra hubiese salido la muestra número 2, ¿cuánto vale el X barra? Vale 2,5, ¿no es así? Recién lo has dicho, ¿no? Estimamos que mu, ¿cuánto vale? Si el X barra vale 2,5, el 5, estimamos que mu, ¿cuánto vale? Vale 2,5. Cuando en realidad sabemos que vale, ¿cuánto vale? Aquí lo hemos calculado. ¿Cuánto valía mu? Ahí está. ¿Cuánto vale mu? Vale 2. ¿Lo ven o no lo ven? Recién lo hemos calculado en la diapositiva anterior. Que es cosa que no los conocemos, pero que lo hemos hecho acá para ver el proceso. ¿Cuánto vale mu? ¿Vale? Vale 2. Por lo tanto, si al sacar una muestra hubiese salido la muestra número, tenemos que mu vale 2,5. Cuando en realidad sabemos que vale 2. La diferencia, X barra menos mu, se llama error muestral. ¿Cuánto va a ser el error muestral acá? ¿Cuánto sería? 0,5. Y bueno. Y eso también creo que está en la acotación. Vamos a ver si está en la acotación. Puede ocurrir que el valor del estimador sea igual o distinto al parámetro poblacional. La diferencia entre todos los valores es el error muestral. ¿Cuánto vale el estimador acá en este caso? Si se hubiera salido la muestra 2. Vale 2,5. ¿Es igual o es distinto? ¿Qué opinan? Con respecto a mu, que lo hemos calculado. ¿Es igual o es distinto? ¿Es? ¿Qué dicen? Ahí está, miren. Mu vale 2. Ahí está. ¿Es igual o es distinto? Es distinto, profe. Hay Es una distinto. diferencia Entonces, ahí. al ser distinto, el error muestral va a tomar valor. Si fuera igual, el error muestral sería 0. ¿Ves? Bueno, ¿en qué Profe, muestra? Ahora, consulta. ya para... Sí. En toda, o sea, si elijo cualquiera de ahí de la muestra, ¿el error me va a dar igual? ¿O me va a dar distinto? No, te va a dar distinto. Ah, bien, bien. Por ejemplo, ¿cuándo daría 0 el error muestral? Acá en esta 9 muestra. ¿En qué caso, en qué tipo de muestra? ¿En qué número de muestra? Daría 0. A ver, ahí lea, fíjense. Ahí BC. No, fíjate bien. ¿En qué número de muestra? Decime el número. 1, 5, 3, 2. ¿En cuál? ¿En cuál sería? Era 6. ¿En cuál más? El 1. En la 1. En la ¿Cuál 8. más? En la 8. Entonces, en la 1, en la 6, en la 8, el error muestral sería 0. Si hubiera salido la muestra número 3, ¿cuánto sería el error muestral? ¿Cuánto sería? 0,5. Y si hubiera salido la muestra número 9, ¿cuánto sería el error muestral? 1,5. Y bueno, ¿ven que no son iguales? No sé si entienden. ¿Ah? Entonces, por eso es que si hubiera salido la muestra número 5, que vale 3, ¿cuánto sería el error muestral? Sería 1. ¿O no es así? 3 menos 2 me da 1. ¿Ven? Entonces, va a depender de la muestra que sale para calcular el error muestral. Cuanto más grande sea el error muestral, es decir, pero eso es el teorema 1, ¿ves? Que decimos que es un estimador insesgado. Y después, cuando calculemos el teorema 2, vamos a decir, no, ese estimador que hemos calculado es bueno, podemos utilizarlo. ¿Por qué? Porque la variabilidad no así tiende a 0. Y al tender a 0, a pesar de que sea distinto el estimador al valor del parámetro poblacional, lo vamos a decir es bueno y podemos utilizarlo. Por ejemplo, acá, como da 0,66 en la varianza, fíjense en 0,66, así estamos cercanos a 0, la población es homogénea. Entonces, supongamos que hubiera salido la muestra número 9, con un error muestral de 1,5. A pesar de que no coincide, y es un error muestral bastante, digamos, que ustedes con respecto al otro es más grande, a pesar de eso, el 1 lo puede estimar al valor de mu. ¿Me entienden? ¿Pero por qué lo puede estimar?
porque ya vamos a ver, cuando apliquemos el teorema número 2, va a decir que sí, que es, digamos, que se puede ratificar lo que estamos diciendo en el teorema número 1. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Sigue el ejemplo. Acá van a ver ustedes que aquí les voy a demostrar que sigue el ejemplo. ¿Ve? Hay que calcular la distribución muestral de X-barra, hay que calcular la media aritmética y luego viene la aplicación del teorema 1 acá abajo y luego aparecerá el teorema 2 del con y con. Bueno, y así con el sin y sin. Entonces van a ver todo el ejemplo completo para llegar a entender correctamente todo. ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno. En el caso que el teorema 2 da que es un valor grande, digamos, implica que no está ratificando el teorema 1. No, ahí no lo está ratificando y ahí ya no sirve. Y entonces, entonces quiere decir de que hay que hacer de nuevo, hay que homogeneizar la población y sacar, es decir, la muestra no sirve para la toma de decisiones, para la planificación y para el control de gestión. De tal manera que ahí estamos diciendo, no, esta muestra no es representativa de la población, por lo tanto nos va a llevar a cometer errores cuando tomemos decisiones. Y ante esa situación, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, homogeneizar la población y recién a sacar una nueva muestra. ¿Me entiendes? O sea, y homogeneizarla, ¿qué implicaría? Disminuir la variabilidad, o sea, hacer lo que sea más cercano, es decir, que todos estén más cercanos. A ver, por ejemplo, yo te voy a dar un solo ejemplo y con esto terminamos. Supongamos que tome una prueba, 5 alumnos o a 10 alumnos y todos saquen 9, 8, 10. Hay mucha variabilidad. Saquen entre 8 y 10. No. Y bueno, eso es una población buena. Pero ¿qué pasa si yo tomo la prueba y hay uno que saca 10, o que saca, por ejemplo, 9 y hay otro que saca 0? ¿Es buena la población? 0. Hay otro que sacan 7, 8, 5. ¿Es buena la población? No es buena porque hay valores extremos. Y al haber esos valores extremos, la variabilidad crece. Y al haber variabilidad creciente, entonces, ¿qué pasa? Pasa que, no así, que esa población no es homogénea. Al no ser homogénea, no es así, no puedo sacar una muestra que sea representativa de la población. Y voy a terminar con un solo ejemplo, que lo decía siempre, pero que ahora se lo voy a volver a dar. Si yo tengo 100 botones iguales, con la misma cantidad de agujeritos, del mismo color, todo igual, 100 botones. ¿Qué dice el dicho? Basta como muestra un solo botón. Porque la muestra, ese botón que yo saque, va a ser representativo de toda la población. ¿Cuánto es la variabilidad si todos son iguales? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será la variabilidad? ¿Cero? Si todos los botones son iguales, ¿cuánto será la variabilidad? 0. Nula. 0. Y si es 0, ¿hay variabilidad? No hay variabilidad. Y si no hay variabilidad, ¿cómo se dice? O sea, cuando la variabilidad tiende a 0 o es 0, decimos que la población es homogénea. Todos los botones son iguales. Ahora, si tengo 10 botones de un color, 30 botones de otro color con diferentes medidas, 5 botones de otro color, saco una muestra y capaz que salen de los 5 botones y no tengo representatividad de los otros. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la medida de variabilidad me está indicando, cuidado, estás equivocado en esa muestra, no la tomes como válida, homogeneizar la población y recién sacar la muestra. Para homogeneizar la población hay varios otros métodos para hacerlo, que en su momento se lo voy a comentar. ¿Listo? Bueno, ¿entienden, chicos? ¿O no entienden? Sí, profe. Bueno, nos vemos, no el miércoles que viene van a tener práctica, sino el otro miércoles, así, a efecto de que sigamos avanzando en esto. Yo pienso que hasta fin de año, hasta fines de noviembre o primera semana de diciembre, vamos a terminar de dictar la materia. Muy bien, quedamos así, chicos. Nos vemos de este miércoles que viene al otro miércoles. Suerte, buenos días, hasta luego.